nosotros podemos hacerle algo a alguien que sea para bien, aunque ellos nos deseen mal, Dios lo va a restituir en bendición. Pueblo dice gracias. Tiempos mejores vendrán sobre su vida. Esa mala racha se termina en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios se va a encargar de restituirlo. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Tu pueblo dice, tu pueblo dice. Sean todos y todas bienvenidas a la casa del Señor. ¿Cuántos amigos o amigas nos visitan aquí que están presentes, que pueden levantar su mano para saludarlo, para bendecirlo? ¿Cuántos levantan su mano? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. También queremos enviar un cordial saludo a todos los radioescuchas y a los televidentes que día con día nos siguen a través del mensaje de la palabra, a los amigos también, a los hermanos que están siempre pendientes de nuestras transmisiones. La Iglesia Cuadrangular, como les envía un cordial saludo a cada uno de ellos. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien, estamos pues en este mes celebrando nuestro aniversario y el tema del mes es en relación hasta compartir la palabra hasta la última de la tierra, de compartir esas buenas nuevas de salvación. Y el tema que me compite disertar en esta mañana se titula La Gran Comisión. Diga conmigo, la Gran Comisión. La Gran Comisión. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, en el verso 15. También voy a leer el verso 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este debe ser para cada uno de nosotros como hijos de Dios un tema muy desafiante que nos debe impactar, porque el Señor Jesucristo, antes de partir, comisionó esta tarea a los discípulos, seguidamente a todo aquel que se iba convirtiendo a los caminos del Señor. Y hoy en día nos compete a cada uno de nosotros, todos aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador, testificar, cumplir ese mandato de nuestro Señor Jesucristo acerca de la gran comisión, compartir el mensaje de salvación. Inicialmente, la gran comisión empezó en la persona de Jesús, cuando predicó por primera vez en Israel. Sin embargo, la predicación de él no solo tuvo significado para Israel y los judíos, sino para el mundo entero. En los últimos días, Jesús encarga la gran comisión no solo a sus discípulos, sino a todos los que le siguen. La gran comisión es, pues, un plan maestro de Dios en el que su iglesia debe trabajar con mucho esfuerzo, con mucha compasión y con amor. Esa es una tarea que el Señor Jesucristo ha comisionado a cada uno de nosotros. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay aquí? Amén. Muy bien, pues a usted y a mí nos compete compartir el mensaje de salvación. Nuestro país está hundido en muchas cosas: corrupción, delincuencia. Cuando salimos de nuestras casas, vamos pendientes de quién va a la par nuestra, si va en el taxi, si va en el autobús, si va en su automóvil. Entonces, por lo tanto, este es un momento coyuntural para que cada uno de nosotros como iglesia prediquemos la palabra del Señor y que compartamos,
que solamente Jesucristo puede dar paz y seguridad a esta nación, que solamente hablando de Cristo vamos a poder tener la esperanza de que Él puede cambiar el corazón del ser humano. Es la única persona. Quizá puedan haber buenos líderes en nuestro país que quieren hacer algo por nuestra nación, pero si no piden sabiduría al Señor, pero si no se vuelven de todo su corazón a nuestro Padre Celestial, por muy grande que sea su esfuerzo, no lo van a poder lograr, porque si Dios va con nuestro país y va con nosotros, entonces vamos a poder salir adelante. Entonces, iglesia amada, muchas veces pensamos que el mensaje de salvación solo le compete a los predicadores, a los pastores, a los evangelistas, y no, déjeme decirle, no, iglesia, le compete a usted compartir del evangelio de Jesús. Quizá no todos van a estar desde un púlpito compartiendo la palabra del Señor, pero usted en su trabajo, pero usted en su centro de estudio, pero usted con sus vecinos en su barrio puede compartir el mensaje transformador que ha operado Cristo Jesús en su vida. ¿Y a cuántos el Señor Jesucristo los ha transformado aquí en este lugar? Amén. A mí me ha cambiado. A mí me ha cambiado y aún me sigue cambiando el Señor. Entonces dígale ahí a su vecino, compartir a Jesús es una tarea tuya y también una tarea mía. Amén. Muy bien. Misión para los nacidos de nuevo. Es una misión para los nacidos de nuevo. La gran comisión es una misión para cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2 en el verso 4 y en el verso 5. Misión para los nacidos de nuevo. Efesios 2, 4 y 5. Dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué maravilloso es saber que por la gran misericordia de Dios estamos cada uno de nosotros en este lugar. No es porque seamos fuertes, no es porque seamos altos, no es porque seamos flacos, sino por pura gracia y misericordia de Dios estamos aquí en este lugar. ¿Cuántos pueden batir sus manos y decirle a Él: gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad y por ese regalo de la salvación que Él nos ha dado a cada uno de nosotros? Entonces, la gran comisión no es una labor para los inconversos, para aquellos que no han experimentado el cambio que Jesús ha operado en cada uno de nosotros. Es deber de todo aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Esa es una tarea encomendada a la iglesia. Esa es una tarea encomendada a cada uno de nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2 y verso 3, dice lo siguiente. Me acompaña a leerlo, por favor, a la cuenta de 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2 y verso 3, a la cuenta de 2. 1, 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces es un llamado para cada uno de nosotros, iglesia del Señor, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Es el tiempo entonces que podamos anunciar que el único capaz de cambiar el corazón del ser humano
es Jesucristo a través de la obra del Espíritu Santo. Que prediques la palabra. ¿Cuántos están predicando la palabra del Señor? Amén. Y los que no dijeron amén, pues este es el llamado que el Señor Jesucristo le está haciendo a usted y me está haciendo también a mí, para que despertemos. No necesariamente vamos a usar palabras elocuentes. Usted solamente comparta de lo que Jesús ha hecho en nosotros. El que robaba antes, ya no roba más. El que era por ahí, que andaba con cosas escondidas, ya no lo hace más. Porque Cristo Jesús lo ha cambiado. Cristo Jesús nos ha cambiado y estamos aquí. Nuevamente les digo, por la gracia y misericordia del Señor, porque si hubiéramos seguido viviendo en la vida pasada, yo soy el primero que de repente ya no estuviera vivo, según el caminar que llevaba en la vida pasada. Pero como dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, por la pura misericordia de Dios. Entonces, esta es una tarea para cada uno de nosotros. Usted puede decir nuevamente, le recalco, no es que predique el pastor. Si sale por la televisión, que prediquen los líderes. A través de la tele, a través de la radio están compartiendo la palabra al Señor. A través de las radios, a través de Estereoluz, se está predicando la palabra al Señor. Pero el mensaje más efectivo es el mensaje de evangelismo de persona a persona. Que las personas puedan ver su testimonio. Que las personas puedan ver el cambio que Jesús ha hecho en su vida. Esta persona era de esta manera. Pero yo veo algo diferente en ella. Yo veo algo diferente en él. Entonces, de esa manera vamos a poder, en realidad, que las demás personas quieran seguir, quieran experimentar lo que cada uno de nosotros ha experimentado. También sabe por qué, porque es un mandato de Dios. Diga conmigo, es un mandato de Dios. Y esto suena fuerte, pero en realidad es así. Es un mandato de Dios. Si usted no lo quiere hacer, pues a título personal, usted tiene su relación con Dios y usted le va a dar cuenta al Señor, si usted no lo quiere hacer. Pero de que es un mandato de Dios, es un mandato de Dios que todos compartamos el mensaje de salvación. Dice la palabra del Señor en San Mateo, capítulo 28, verso 19 y verso 20. Por tanto, dice, si yo preguntara a algún abogado que está por acá, perfectamente entienden esta frase que dice, por tanto. Esta es una orden. Esto no es si yo quiero o no quiero, pero como también es algo voluntario, el Señor no va a venir y lo va a obligar o me va a obligar a mí, comparta la palabra del Señor. De ninguna manera, porque Él es un caballero y representar a Jesús debe ser la mayor honra de los hijos de Dios. Ser embajadores de Jesucristo aquí en la tierra debe ser de mucha dignidad para cada uno de nosotros. Porque no estamos representando a un hombre, no estamos representando a cualquier persona. Se han levantado muchos buenos líderes, muchas buenas personas, pero jamás nadie se va a comparar a la obra redentora que hizo el Señor Jesucristo de venir a morir a la cruz del Calvario y traer salvación para toda la humanidad. Para toda la humanidad, incluidos estamos usted y los amigos radioescuchas y los amigos también televidentes. Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario para dar salvación a su vida, para dar libertad a su familia. En el nombre de Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Hay una promesa maravillosa aquí en la palabra del Señor, que Él ha prometido estar con cada uno de nosotros. Él ha prometido estar con cada uno de aquellos que han decidido predicar la palabra del Señor, aun que haya inseguridad, aun que el barrio y la colonia donde usted esté compartiendo la palabra haya inseguridad. Déjeme decirle, el Señor Jesucristo va a estar con usted y le va a respaldar todos los días de su vida, y la presencia del Espíritu Santo estará con usted y le va a guiar y le va a guardar. Entonces, ¿por qué tener temor? ¿Por qué atemorizarnos si el Señor está con nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra la iglesia del Señor? ¿Quién contra cada uno de nosotros? Entonces, es muy importante que podamos entender que compartir la palabra del Señor y cumplir la gran comisión es un mandato del Señor. Dígale a su vecino, no es si tú quieres, dígale. No es si tú quieres. El Señor lo ordena en su palabra. También no es una tarea encomendada a los ángeles. No es una tarea encomendada a los ángeles, sino para todos aquellos que disfrutamos de su perdón. Si el Señor quisiera, pudiera enviar a todos sus ángeles, a todo su ejército celestial, y todos fuéramos convertidos. Pero como Él nos ha dado la libre voluntad, Él nos ha hecho seres pensantes, nos ha hecho seres inteligentes, de acuerdo a imagen y semejanza de Él hemos sido creados. Entonces Él nos ha dado voluntad a nosotros. Pero si Él quisiera, pudiera enviar a sus ángeles para que compartan el evangelio, y ya no habría ningún pueblo, ninguna persona que no hubiera podido escuchar el mensaje de salvación. Pero ¿sabe qué? Qué privilegio el que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Es un gran privilegio, pero muchas veces cuando hacemos convocatorias o cuando nos hacen convocatorias para anunciar la palabra al Señor, son pocos los que se anotan, son pocos los que se apuntan. Y no es que estoy en contra también de los conciertos, pero cuando hay conciertos, todo el mundo, yo quise entrar al concierto de Tercer Cielo, porque mis hijos querían ir y no pude entrar. Cuando miré que los policías estaban ahí en la entrada, no, le dije a mi familia, vámonos, ¿verdad? Es bonito ir a esos eventos, porque juntos también podemos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, pero ¿qué de cuando nos convocan para compartir la palabra del Señor? ¿Tendremos la misma disposición también para ir a compartir la palabra al Señor? Iglesia, le estoy hablando a la iglesia correcta aquí en esta hora. Amén. Nos vamos a anotar entonces a invitar amigos, a invitar compañeros de trabajo a este lugar para que vengan a escuchar el mensaje de salvación. Amén. El Señor está escuchando ese amén. Pero usted no diga solo porque yo estoy diciendo acá algo. El Señor lo está tomando muy en cuenta. Y Él le va a decir, bueno, y no dijiste amén para que trajera un amigo, a algún compañero de trabajo. Bueno, se lo dejo a su conciencia. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, del verso 6 al verso 8. San Mateo 10, del 6 al 8, que dice lo siguiente: si no id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El verso 7, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. ¿Y cuántos hemos recibido la gracia y misericordia del Señor en este lugar? Aleluya. Aleluya. Entonces todos los que hemos recibido de la gracia y misericordia del Señor, dice la palabra, que es de gracia recibiste, entonces dad de gracia. Quiere decir que al compartir la palabra del Señor estamos dando ese agradecimiento al Señor que Él se merece. Pero si somos egoístas, no, ya soy salvo con toda mi familia, con mis hijos, entonces y bien comodito en la casa, yo tranquilito con mi familia y no me preocupo por el vecino que quizás está pasando algún problema
en su matrimonio, algún joven que está atrapado en las drogas, y soy indiferente, entonces no estamos compartiendo de la forma que dice la palabra del Señor. De gracia recibiste, y dice, dad de gracia. Entonces tenemos que compartir. También debemos disfrutar del privilegio que tenemos de representar al Salvador del mundo aquí en la tierra. Debemos de sentirnos orgullosos en el buen sentido de la palabra. Aquí no estamos nosotros representando a un delincuente, no estamos representando nosotros a un hombre corrupto, no estamos representando nosotros a alguien que dice algo en su palabra y que no lo ha cumplido. ¿Ha cumplido todo lo que dice la palabra del Señor? ¿La ha cumplido Él? Entonces, ¿por qué no sentirnos privilegiados y agradecidos y contentos y contentas, mis hermanas, también de representar a nuestro Dios, de representarlo alegremente? Que usted voluntariamente, iglesia amada, jóvenes y adultos aquí presentes, que voluntariamente podamos compartir la palabra del Señor. Con pequeños detalles lo podemos hacer. Yo cuando voy y llego a la casa y voy a estacionar, a entrar el vehículo al estacionamiento, y tal vez veo al vigilante, le comparto tal vez alguna pequeña provisión, le comparto de algo. Cuando tal vez uno va a aquellas reuniones y sobró algún plato de comida bueno y llego, yo siempre voy pensando en ellos, y de esa manera yo estoy testificando. De esa manera estamos anunciando que Jesús nos ha cambiado a nosotros, y si podemos compartir cosas materiales, cuánto más del amor de Cristo, el amor que se ha encarnado en cada uno de nosotros. Entonces, iglesia, tenemos que ser sensibles. Seamos sensibles. A la vuelta de la esquina hay una necesidad. A la par de su casa hay una necesidad. Y si la iglesia no lo hace, entonces ¿quién lo va a hacer? Somos cada uno de nosotros, iglesia. Que el Señor ha tenido misericordia de nosotros, los que tenemos que anunciar que en Cristo Jesús hay esperanza, que Cristo Jesús puede cambiar aún aquella pareja que está a punto de divorciarse, aquel joven atrapado en las drogas. Cristo Jesús lo puede restaurar. Pero si nosotros no testificamos, entonces serán las piedras que van a hablar. Y de hecho que ya hablan, porque hay rótulos cuando dice Cristo vive, Cristo viene, Él es el Rey. Pero nosotros, que somos la creación perfecta de Dios, entonces no debemos de callar. Muy bien, el aspecto número 2 a compartir es que no podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos callar lo que hemos visto y oído. En Hechos capítulo 4, en el verso 20 dice lo siguiente: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En Hechos capítulo 3 se narra acerca de que Pedro y Juan tenían la costumbre de asistir al templo, a orar, a compartir la palabra del Señor. Y a la puerta del templo, la hermosa, dice la palabra, que se sentaba ahí una persona a pedir limosna. Todos los días era la costumbre de él ir al templo ahí en la afuera a la puerta a pedir limosna. Y va entrando Pedro y Juan, y entonces aquella persona, el paralítico, le dice que le regale una limosna. A lo cual contesta: no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice la palabra, y enseguida el paralítico se levantó. Pues esto causó gran alboroto. Que cómo era esto, que era imposible, que había levantado aquel paralítico, y fue un gran alboroto. Entonces, por eso aquí ellos han tomado la decisión, y ellos pueden decir con toda convicción, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos habían experimentado el cambio transformador, el milagro, la salvación que el Señor Jesucristo había llevado a aquel paralítico, que normalmente
él estaba ahí todos los días pidiendo limosna, pero le llegó el momento de ser restaurado de todos sus miembros. Entonces ellos estuvieron dispuestos aún a ir a la cárcel, a que les injuriaran, pero ellos llegaron a la convicción: no podemos callar, no podemos dejar de decir que el Señor Jesucristo me ha cambiado a mí y también ha levantado a aquel paralítico. Entonces las obras de Jesús son reales. Iglesia, quiero preguntar aquí en esta hora, ¿de qué forma el Señor ha tenido misericordia de usted? Nos quedamos asombrados. Nos quedamos asombrados, porque la obra transformadora que Jesús ha hecho en algunos todavía mayor. Por eso amamos al Señor con todo nuestro corazón. El Señor ha sido clemente y misericordioso con cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué no predicar? ¿Por qué no anunciar que hay esperanza en Jesús? Nadie puede negar y asegurar que los hechos que hizo Jesús no son realidad. Dice la palabra del Señor en Mateo, capítulo 9, del verso 1 al verso 8, que dice lo siguiente: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. El verso 2, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El 3, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. El verso 7. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Otro ejemplo también de milagros, de señales que el Señor hizo al estar aquí en la tierra. Pero si observamos también los milagros y señales que hoy en día el Señor está haciendo en la iglesia del Señor, también nos quedamos atónitos, nos quedaríamos asombrados, porque el Señor Jesucristo sigue haciendo milagros. El Señor Jesucristo sigue transformando vidas, sigue cambiando personas. ¿Pero qué? Entonces tenemos que predicar, tenemos que anunciar, tenemos que decir que Jesús nos ha transformado a cada uno de nosotros. Entonces no podemos callar, iglesia. Tú no puedes callar. Yo no puedo callar. Yo decía algo importante, porque muchas veces también con nuestras palabras podemos hablar linduras. Linduras podemos hablar con nuestras palabras, pero ¿qué de nuestros hechos? ¿Qué de nuestro testimonio? ¿Será de aquellas personas que dicen: no, para ser como fulano no quiero ser nada? ¿Estaremos siendo de ese tipo de personas? ¿O estaremos siendo de aquellas que dicen: yo quiero ser como fulano, yo quiero ser como doña Carmen, para poner un ejemplo, yo quiero ser como doña María? ¿Por qué? Porque han visto algo diferente, han visto la gracia, han visto el amor de Dios reflejado en su vida. Entonces, no debemos callar y dejar de decir que Jesucristo nos ha dado la razón de existir. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y verso 10. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y verso 10. Me acompaña, por favor, a la cuenta de 2 a leerlo. ¿Ya está ahí en sus pantallas? Amén. 1, 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué entonces somos nación santa? ¿Para qué somos pueblo adquirido de Dios entonces? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces somos llamados nosotros a eso, a compartir el mensaje de salvación. Somos llamados, somos real sacerdocio, somos nación santa, pero no solo tenemos que quedarnos ahí. Dice, para que anunciéis, para que testifiquéis, para que digáis, para que levantéis al débil, para que compartamos con el necesitado, con alguna palabra de aliento. Si usted no puede compartir algo material, dé una palabra de aliento, dé una palabra de esperanza, que eso llena el corazón, eso llena el alma. También déjeme decirle que Jesucristo no es una novela o un cuento de hadas o una historieta más. Él es el Salvador del mundo que puede cambiar tu vida si se lo permites. Él no es una historieta más. Se han escrito libros bonitos, novelas bonitas de muy buenos actores que nos edifican y todo, pero jamás nadie se va a comparar a la obra redentora que ha hecho Jesucristo por la humanidad, que ha hecho Jesucristo por nosotros. Amén. Nadie, absolutamente nadie se va a comparar. Entonces no es una historieta. Yo no estoy parado aquí para venirle a contar algo que no ha sido real. Jesucristo ha sido real en mi vida. Él me ha cambiado. Él me ha transformado y lo ha cambiado a usted también. Entonces podemos testificar que Jesucristo es real, que Jesucristo es verdad en nuestras vidas y en nuestras familias. Entonces, ¿por qué callar? ¿Por qué no anunciar? ¿Por qué no dar esperanza que Jesús es el Salvador? Que Jesús verdaderamente está interesado. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la vida eterna que el Señor Jesucristo promete a cada uno de nosotros. En San Juan 5:24 dice la palabra también, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay esperanza en Jesús. Hay esperanza en Cristo Jesús para aquel que oye la palabra, para aquel que atesora la palabra, para aquella persona que no es oidor olvidadizo al mensaje de salvación. ¿Cuántos hemos pasado aquí de muerte a vida? Tenemos un más allá en el cielo, tenemos esperanza, tenemos vida eterna, hay una casa celestial, una casa espiritual, una morada no hecha de hombres que el Señor mismo está preparando por la iglesia del Señor, por cada uno de nosotros. ¿Y cuántos se gozan por ello? Aleluya. Apocalipsis 3:20 dice la palabra del Señor. Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor Jesucristo le está haciendo el llamado en esta hora
a los amigos televidentes, a los amigos radioescuchas, para que no endurezcan su corazón, que sean sensibles al llamado que Él está haciendo en esta hora, para que se vuelvan al Señor, para que con toda su familia puedan entregar su vida y sus pasos al Señor, que Él los puede restaurar, Él puede cambiar su familia. Y el tercer aspecto a compartir en relación a la gran comisión es que el Señor está con nosotros y nos guía para anunciar. ¿Cuántos creen que el Señor está con nosotros? El Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. La presencia del Espíritu Santo está con su iglesia. Hechos 4:33 dice lo siguiente: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Con gran poder. ¿Dice qué significa esto? Que el Espíritu Santo estaba con los discípulos, que el Espíritu Santo estaba con la iglesia primitiva en aquel tiempo, y que también el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros para darnos autoridad, para darnos el denuedo, para darnos la sabiduría, para darnos el momento adecuado para poder compartir el mensaje de salvación. Es importante reconocer, iglesia, de que disponemos del respaldo de Dios a nuestro favor. ¿Cuántos creen que disponemos del respaldo de Dios a nuestro favor? Amén. ¿Usted no está sola, hermana? ¿Están solas las hermanas? ¿Los hermanos? ¿Quién está con nosotros entonces? Cristo. Él está con nosotros. Entonces, ¿por qué callar? ¿Por qué temer? Si el Señor Jesucristo nos acompaña cada instante de nuestra vida. Lucas capítulo 4, verso 18 y verso 19, y respetuosamente le voy a pedir que se coloque en pie. Vamos a leer este texto de la palabra. San Lucas capítulo 4, verso 18 y verso 19. A la cuenta de 2. 1, 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Siéntese, por favor. El Espíritu del Señor está sobre mí, palabras expresadas por nuestro Señor Jesucristo, para anunciar buenas nuevas de salvación, para dar libertad, para liberar, para sanar. Entonces, el mismo Espíritu Santo, antes de partir al Señor, ¿cuáles fueron las palabras que Él dijo? Yo me iré, pero les enviaré otro Consolador, el cual estará con vosotros todos los días. Entonces, nosotros disponemos de respaldo del Señor, la presencia y compañía del Espíritu Santo. ¿Sabe que también es muy importante que Dios pondrá en nuestro corazón y en nuestros labios cómo debemos anunciar su palabra? Cuando el Señor le hace el llamado a Moisés para que llevara y que encaminara al pueblo de Israel, Moisés se sentía incapaz. Y se narra también que como que tenía problemas ahí con su lenguaje. Y él no podía ir. ¿Qué voy a decir yo? ¿Qué voy a decir yo? Le decía al Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Y quién te dio el habla, Moisés? ¿Quién te dio la boca, Moisés? Entonces así podemos decir, viera que es que a mí me cuesta. Yo no tengo palabras, me sonrojo, me da pena. ¿Quién más penoso que yo antes? Le huía a hablar en público, pero sí he experimentado que Dios ha estado conmigo. Por eso entonces anuncio de Jesús. Entonces, ¿quién le ha dado el habla a usted? ¿Quién le ha dado la inteligencia? Despójese de todo miedo y de todo temor, porque al que llama, el Espíritu Santo lo capacita
Al que llama, el Señor lo respalda. Y usted tiene el respaldo de Dios para compartir. Amén. Deuteronomio 18:18 dice lo siguiente: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces el Señor va a poner palabras en su boca. El Señor va a poner palabras en nuestro corazón para que anunciemos lo que Él quiere que anunciemos. No tenemos que temer, porque su gracia y unción está sobre nosotros para compartir con autoridad. La gracia del Señor, la unción del Señor está sobre cada uno de nosotros para que compartamos con autoridad, con denuedo. Dice la palabra en Hechos capítulo 2 en el verso 14. Hechos 2:14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Ahora vamos a leer, vayas un poco más adelante al verso 21, que dice lo siguiente: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora vamos al verso 47, siempre ahí en el libro de los Hechos. En el verso 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabe qué? Tenemos que volver, espiritualmente hablando, al tiempo de la iglesia primitiva. Era una iglesia que compartía. Era una iglesia que aún vendían sus propiedades y llevaban el fruto de lo vendido a los apóstoles. Y dice la palabra que lo repartían según la necesidad de cada uno. Y no había ningún necesitado. Estaban unánimes todos los días en el templo. Eso es lo que dice ahí Hechos en el capítulo 2 en adelante. Habla de la unidad, habla de la hermandad, habla de la comunión que tenía la iglesia primitiva. Entonces sucedía esto, lo que dice el verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Cuando las personas de fuera, cuando nuestros vecinos vean que algo está sucediendo con nosotros en relación al amor, en relación a la misericordia, en relación a que el Señor Jesús está con cada uno de nosotros y que estamos compartiendo, que estamos juntos en armonía, es hasta ahí cuando van a ver y van a querer tener lo que cada uno de nosotros tenemos. Y el último inciso dice que el Espíritu Santo nos guiará y nos dirá el momento oportuno para testificar. No tenemos que correr entonces. Dice la palabra que para todo hay tiempo. Entonces tenemos que esperar el momento adecuado, el momento oportuno, así como los experimentaron estos dos varones, de lo cual vamos a leer en Hechos capítulo 16, del verso 6 al verso 14, que dice lo siguiente. Hechos 16, del verso 6 al verso 14. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, y rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. El verso 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia,
Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces podemos ver aquí que es muy importante buscar la dirección del Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos dé la pauta, el momento adecuado para poder hablar, para que nos muestre a quién le tenemos que compartir la palabra del Señor. Porque no necesariamente a todas las personas, quizá podamos salir por la calle y no es que vamos a menospreciar quizá alguna persona que pueda andar ebria, porque muchas personas en su estado de embriaguez se han convertido también al Señor. Pero entonces tenemos que pedirle sabiduría al Señor. Entonces, ¿cuántos estamos dispuestos a cumplir la gran comisión? Ya fueron menos los amén, mira. ¿Cuántos estamos entonces dispuestos a cumplir la gran comisión? A testificar de Jesús. ¿Qué podemos concluir entonces en esta hora en relación a cumplir la gran comisión? Diremos lo siguiente. Cuando vamos al libro de Hechos, vemos la responsabilidad y seriedad con que la iglesia primitiva tomó la orden de llevar el evangelio a todo el mundo. En Hechos 1:8, la iglesia primitiva esperó por el Espíritu Santo que había sido prometido para comenzar la gran comisión. La Escritura cita las palabras de Jesús cuando dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿El Espíritu Santo está con nosotros? Entonces, ¿qué esperamos para anunciar que Jesús es la respuesta? ¿Seguiremos el ejemplo de la iglesia primitiva o seremos indiferentes ante el llamado que Dios ha hecho desde ese tiempo de la iglesia primitiva hasta el día de hoy? ¿Seguiremos ese ejemplo de la iglesia primitiva? Amén. Amén. Bueno, este es un trato con Dios. Cierre sus ojos. Padre, te alabamos en esta hora. Te bendecimos, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de anunciar tu palabra. En esta hora, Señor, te agradecemos. Gracias por tu iglesia, por tu pueblo. Pero también, Dios, gracias por los radioescuchas, por los televidentes. Quizá están pasando un momento difícil, un momento apretado. Tú que quizás vas conduciendo en tu vehículo, estás en tu casa, con tu familia, y no es por casualidad que quizás nos hayas sintonizado. Es el deseo de Dios, es Dios que te está haciendo un llamado a tu corazón y a tu vida, para que también conozcas que Jesús puede cambiar tu vida, puede cambiar tu corazón. Él pagó el precio en la cruz del Calvario, y si es su deseo acercarse en esta hora y reconocer que Jesús es el Señor, amigo radioescucha, amigo televidente, repita después de mí. Y a los amigos y amigas que están aquí presentes también, si ese es su deseo, reconocer a Jesús como su Señor, repita después de mí. Señor Jesús, en esta hora me acerco delante de ti, pidiéndote perdón por mis faltas, por mis pecados. Gracias, Señor, por tu amor eterno, por tu amor incondicional. Perdona mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida, y gracias, Señor, porque tú eres fiel. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted hizo esta decisión, le invitamos a que nos contacte 2220-1840 y 2220-1840.
42. Estamos para ayudarle, estamos para servirle. Te damos gracias. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Visítenos, Quinta Avenida entre 12 y 13 calles, Comayagüela, Honduras. Búsquenos www.cuadrangular.org. Escríbanos a contacto@cuadrangular.org o llámenos al 2220-1840 o 2220-1842 para mayor información. Y recuerden, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar. O levanta tu